Dios los bendiga. Hoy vamos a hablar de la resurrección de Jesús. Hemos hablado de la muerte y ahora de la resurrección, que tiene en un cierto sentido la misma importancia de la muerte. Por eso que así como la venida de Jesús fue profetizada, también esta parte, la resurrección, fue profetizada. Profetizada por ejemplo, por David y en el Salmo 16, y lo cita Pedro cuando empieza con su primer sermón, y dice en Hechos 2:25, en el día de Pentecostés, porque David dice de él, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces aquí vemos que está hablando de su resurrección, o sea que no se queda muerto. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y aquí da la explicación. Pero también Jesús mismo profetizó su resurrección. Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y eso fue lo que pasó. Los judíos lo quisieron crucificar, murió y resucitó al tercer día, así como lo había profetizado Jesús. Y también hay mucha en la escritura del Antiguo Testamento. Después de su resurrección, los ángeles recuerdan esta profecía. En Lucas 24:6, donde se habla de la resurrección, dice: no está aquí, dicen los ángeles a las mujeres que fueron al sepulcro, dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces vemos que la resurrección cuánto es importante. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la resurrección? El resultado fue que Jesús venció la muerte, o sea, no se quedó muerto, la venció. Porque todos hombres, como Jesús que vino como hombre, si pecan, mueren, pero él no pecó. Ahora vemos aquí, en Apocalipsis dice así: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Entonces venció la muerte. Ya no tiene poder sobre él. También siempre en el sermón de Pedro, en el día de Pentecostés, dice así: varones, le explica un poco lo que pasó a Jesús. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejos y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellas. Ahora, aquí dice: por cuanto era imposible que fuese retenido por ellas, o sea, por la muerte. ¿Por qué la muerte no pudo retener a Jesús?
algunos correctamente dicen, no, porque él tenía que demostrar que era diferente de los hombres, o sea, tenía que hacer un milagro. Y efectivamente Jesús le dice a los judíos, ustedes van a tener una señal cuando yo resucite. Porque querían siempre señales, y dice, la única señal que le voy a dar es esta, mi resurrección. Pero, ¿por qué no se quedó ahí? Lo decidió así, porque él es Dios, no importa, o hay un motivo, hay algo que Jesús hizo que permitiera que él no se quedase muerto. Y eso fue que él no pagó, porque la paga del pecado es muerte, pero él no pagó por sus pecados, porque él no pecó. Entonces su muerte no fue la causa de sus pecados, sino que Dios, para así decirlo, usó su muerte para perdonar nuestros pecados. Si él se hubiese encontrado en él alguna cosa, algún tipo de pecado, aún una pequeña cosa de pecado, se hubiera quedado, pero no se quedó porque no pecó. Así que eso es la seguridad que Jesús hizo, para así decirlo, su trabajo por nosotros. Ahora, para ver la importancia de la resurrección, vemos que en 1 Corintios 15 es todo un capítulo que habla de esto, de la resurrección, de cómo resucitaremos. Y aquí habla también de qué es el Evangelio. El Evangelio es dar la noticia de cómo nosotros nos podemos salvar. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, y por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vanos. Porque primeramente aquí habla de cómo es el Evangelio. Os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, o sea que murió, y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me pareció a mí. Esto es lo que he leído ahora. ¿Qué vemos? Que así como el Evangelio, así como es importante que Él murió, también que Él resucitó, porque es la confirmación que su muerte no fue por su causa, sino fue por nuestros pecados. Por eso que dice aquí, murió por nuestros pecados, no por los suyos. Y también dice que la resurrección es algo cierto, porque aparte porque nosotros lo creemos, pero también hay quien dice todos estos testigos que efectivamente lo vieron después de su muerte. Ahora, hay que hacerse una pregunta. Yo creo que Jesús resucitó de los muertos. Yo creo que eso significa que también yo puedo resucitar de los muertos. O sea que mi cuerpo, que normalmente yo lo veo desintegrado o que se pudre, va a revivir. Es una pregunta que es importante, porque así como es importante que yo creo que Jesús murió en la cruz, cargó nuestros pecados, también debo creer que resucitó, o sea que
es posible que la muerte no sea el último capítulo de la vida de Jesús y también que crea que no es el último capítulo de la vida de nosotros. Por eso que debemos pensar en la resurrección, tener fe en la resurrección. Ahora, si no creo en la resurrección de Jesús, también no creo en mi resurrección. ¿Por qué? Siempre, como estaba diciendo, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, del versículo 12 en adelante, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que entre vosotros no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea, debemos creer que Cristo resucitó, si no, nuestra fe es vana. O sea, aquí hace hincapié en lo que estaba diciendo hasta ahora, la fe en la resurrección, así como en la muerte de Jesús por nosotros, es fundamental. Si no, todo eso no vale nada. Por eso que sigue diciendo el apóstol Pablo: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y aquí vamos a ver la cosa importante. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, porque aún estáis en vuestros pecados. Aún estáis en vuestros pecados. O sea, si yo no creo que Cristo resucitó, no solo que murió por mí, sino que resucitó, entonces yo estoy en pecado. ¿Por qué? Porque si no resucitó no pudo pagar por mí, pagó por sus pecados. Esto es lo fundamental, que parece un pequeño particular, pero es fundamental. La resurrección es el sello que nos dice que Jesús pagó por nosotros. Ahora, también, aquí lo veremos más detallado, pero lo vamos a decir también aquí, que si creemos en la resurrección de Cristo, también tenemos una esperanza de nuestra resurrección. Y lo dice siempre en este capítulo, 1 de Corintios 15, pero aquí en el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea que nosotros seremos vivificados. Ahora aquí hace una comparación con Adán y Cristo. Esto significa que por Adán nosotros heredamos, por un solo hombre, todos nosotros heredamos la propensión a pecar y a merecer la muerte. Pero de la misma manera, por un solo hombre, Cristo, cuando vino aquí a la tierra era hombre, por un solo hombre, nosotros creyendo en Él, en lo que Él ha hecho, por el perdón de nuestros pecados, por su resurrección, entonces nosotros también seremos vivificados. Vivificado significa que nuestro cuerpo volverá a la vida. Hay un ejemplo parecido en Ezequiel 37, de los huesos secos, que Dios le va a agregar músculos, tejido y todo, y al final le da vida. Y parece que lo hace de poco a poco, pero en realidad cuando lo va a hacer, cuando Cristo vuelva, lo va a hacer en un segundo, todo eso. Pero es para nosotros entender lo grandioso que va a ser nuestra resurrección, o sea, el milagro verdadero que el Señor va a hacer en nuestra vida, porque es la vida de nosotros, la vida eterna. Nosotros estamos aquí
así, pasando en esta vida como viajeros, pero el destino de nosotros es la vida eterna. Así que ahí que nosotros vamos a tener nuestra vida para siempre. También lo dice en Romano 8, versículo 11, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea, el Espíritu Santo, mora en vosotros, y en nosotros está morando, el que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces vivificará y nos dará la resurrección a nuestro cuerpo que ahora tienden a la muerte y mueren. Pero Dios, a través de su Santo Espíritu que mora en nosotros, nos dará la vida en el momento que vuelva a Cristo. Así que nosotros debemos tener fe en la muerte de Jesús por nuestros pecados, en su resurrección que sella y nos dice, nos da la confirmación que Él pagó por nosotros, no por sus pecados, y que todo eso significa tener fe en esto y nos da la esperanza de nuestra resurrección. O sea, como dice aquí, el mismo Espíritu que hizo eso en Jesús, ese milagro, que vieron muchísimos testigos, así mismo será con nosotros, porque entre nosotros nadie ha visto, nadie que ha revivido, y si alguien lo ha visto, muy raro, pero aún así, los que han revivido después se murieron. Pero cuando venga Cristo, será una verdadera resurrección y viviremos para siempre. Y nuestros cuerpos serán diferentes y después eso lo veremos, pero eso para decir que debemos tener esta esperanza, esta fe que Jesús murió y resucitó, y la fe que asimismo, como hizo Dios con su Hijo, lo hará con nosotros, que somos sus hijos. Que Dios bendiga.